Hemos hablado con el general Roberto Quiabra, que es un congresista destacado, sobre temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y él usó la palabra seguridad nacional. Vamos a hablar ahora sobre temas jurídicos y penales con el abogado Vladimir Padilla, que tiene tanta más libertad para expresarse hoy, que no tiene casos que estén vinculados a la criminalidad y al encubrimiento que algunos políticos sabrían de ella. Por eso es que quiero comenzar preguntándole su opinión sobre todo lo que sabemos hasta ahora y sobre la investigación que hay en curso a actividades ilegales que se habrían desarrollado en el seno mismo del Congreso de la República. Hablo en torno al nombramiento del señor Jorge Torres Saravia, la contratación que se ha hecho ahí de una serie de gente, entre ellas jóvenes abogadas, a las cuales se sospecha que eran utilizadas para dar favores sexuales, una de las cuales ha sido asesinada, asesinato cuya necrología ha sido interpretada en un comunicado del Congreso de la República de acuerdo a lo que conviene creer para eludir responsabilidad. Dígame usted, comencemos por ahí si quiere, es tarea del Congreso de la República hacer saber vía comunicado oficial cómo interpreta él los resultados de una necrología de una asesinada. Para nada. Para empezar, en nuestro país, quien se encarga de investigar es la policía, y eso lo sabe el Congreso, que ha pugnado en este tiempo en decir que la policía es lo máximo y que le corresponde a la policía decidir, y la Fiscalía. O sea, nadie puede adelantar eso. Por eso el decir, por si acaso, esto no fue un crimen contra ella, sino fue prácticamente de casualidad que la mataron y era contra el conductor, en realidad, ¿qué quieres cubrir? O sea, para empezar, es no solamente imprudente decirlo que ya hay ese pronunciamiento porque es un pronunciamiento oficial, sino que ¿cuál es tu interés de malinformar a la opinión? En segundo lugar es, oye, indirectamente tú estás involucrado porque acá era una persona que ha trabajado en el Congreso, la cual no queda claro cuáles eran las virtudes que tenía para haber sido seleccionada para trabajar, además con los sueldos que se pagan en el Congreso, ¿no? O sea, ¿cuál es la virtud que debe tener un candidato o su perfil para ganar lo que gana el Congreso? No basta que un congresista diga, no, es que a mí me es muy útil. Oye, un momentito, tú no estás pagándolo con el dinero de tu bolsillo, eso sale de todo el país y en efecto es para la función congresal, no es para tu función personal. Y eso se ha deteriorado de un tiempo a esta parte y por eso te has dado cuenta también que los presupuestos del Congreso se disparan. Enormemente. Y los de la Fiscalía no. Se les ha dado apenas 30% de lo que habían solicitado. Es que en esta ocasión, si te das cuenta, lo que está sucediendo aquí es tratar de cubrir o tratar que se disipe este escándalo. ¿Por qué? Porque en primer lugar es, ¿quién decide la contratación de este tipo de personas? Dos, ¿cuánto es el sueldo que le vas a pagar y por qué? ¿Son profesionales destacados? ¿Cuál es su trayectoria? ¿En qué te van a apoyar? ¿Cuál es la labor que realizan? Eso no hay evidencia de nada, ¿te das cuenta? Entonces la pregunta es, ¿y por qué este tipo de crímenes el Congreso debe tomar interés y decir y sacar este comunicado? ¿Quién autorizó ese comunicado? El Congreso no está autorizado a sacarlo. ¿Quién es el que se mandó por su lado a sacarlo? Y eso es una responsabilidad, porque en cierta medida distorsiona no solamente la noticia, sino distorsiona los hechos. Y ahí la responsabilidad mínimamente funcional que tendrá aquel funcionario que lo ha hecho. Y hace forjarse una mala opinión de los congresistas en general, porque no sabemos cuál es el procedimiento que ha llevado a ese comunicado. Nadie ha asumido la responsabilidad. Pero es que para eso tiene su presidente del Congreso y ahí simplemente todos se quedan callados y nadie dice nada, ¿te das cuenta? Y no hay ningún responsable. ¿Por qué? Ahora, a esto se añade el caso del que era el jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Suena muy bien, Oficina Legal y Constitucional, señor Jorge Torres Saravia. Él estuvo acá y yo le pregunté si él tenía, cuando se presentó a ese puesto, por recomendación de alguien que el oficial mayor no recuerda quién fue, todo parece circular al interior de APP, que es un partido que tiene mucho poder en el Congreso y en su administración. El señor Torres Saravia le pregunté si tenía algún antecedente penal y dijo que no. Y en realidad él dijo que no porque una denuncia que fue hecha contra él por violación sexual
fue archivada. Ayer, viendo justamente un programa dominical de televisión, me parece en el Canal 2, Frecuencia Latina, lo que se ha mostrado es a la víctima. Era una colaboradora subalterna del señor que ha abusado, según ella, ejerciendo el poder que le da ser jefe y utilizando para eso alcohol y drogas. La señora dice no recordar y no haberse dado cuenta, y cuando salió de esta pesadilla quiso suicidarse y fue salvada porque es una madre de familia, pensó en su hija. Resulta que el marido de esta señora era conocido del señor Torres Sarabia. Todo esto pasa en una circunscripción norteña, han hablado entre ellas, el señor Torres Sarabia le ha pedido disculpas. O sea, estamos ante una situación muy confusa y el fiscal no cree oportuno hacer un análisis toxicológico para determinar si efectivamente estaba bajo la influencia de drogas o no, pepeada, como se dice, y aduce de que no habían elementos químicos. El señor fiscal parece que no puede remitir su documentación a otra sede fiscal, puesto que él dice que no la hizo porque no tenía elementos químicos. Su opinión sobre toda esta situación que deja un mal sabor verdaderamente horroroso, ¿no? Bueno, la primera reflexión es que date cuenta, un alto funcionario del Congreso, como debería ser jefe de asesoría jurídica, nuevamente, ¿cuál es el perfil? ¿Cuáles eran los logros que tenía el señor para haber encajado ahí? No se dice nada. Segundo lugar, antecedentes respecto a este caso. Si bien es cierto, hay un archivo respecto a estos hechos, lo concreto y real es que eso no constituye cosa juzgada, en primer término. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser reabierta esta investigación con unos nuevos elementos de prueba. Cierto es, va a ser difícil, pero la verdad es una sola y en el Perú no hay un tema de prueba tasada. No es decir, oiga, no es que no hizo una prueba de examen toxicológico y por tanto usted no estaba en capacidad de resistir. Habría que ver, tal vez habrían testigos. Hay que ver, porque a mi parecer hay un tema de voluntad de investigar por parte de la Fiscalía en ese momento y podría ser con un nuevo elemento de prueba que podría reabrirse, ¿te das cuenta? Entonces, habría que verlo, porque tú reportas y dices que hay exámenes psicológicos, que hay la posibilidad de establecer aspectos, por ejemplo, ¿no? Si se reunieron o no se reunieron. El tema de disculpas no llega a encajar en lo que desarrolla este señor, en decir una justificación. ¿Por qué dio las disculpas si no había pasado nada? ¿Hubo o no hubo relaciones sexuales? ¿Hubieron con consentimiento o sin consentimiento? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso no se llega a entender. Entonces, en concreto ¿se puede reabrir la investigación? Sí. Necesitamos nuevos elementos de prueba. No es un tema que quede en impunidad, ¿te das cuenta? Mientras llegue vigencia la acción penal, se puede realizar. Por otra parte, usted habla de medios para que haya investigación. ¿Cuál es su opinión sobre el debate que se instalaba en torno a la prisión preliminar? Antes que usted estaba acá el general Roberto Quiabra, que sostenía que ha habido mucho abuso de la prisión preliminar en Perú. Pero es justificable que, puesto que haya abusos, se elimine una institución que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Es que mira, a ver, si uno lo graduara bajo ese aspecto, entonces deberíamos de eliminar el control de identidad policial. Cuando la policía te detiene para pedirte tu DNI, te puede detener 4 horas. Y si eres extranjero, te puede tener 12 horas. Eso es más abusivo. Peor aún, el general hablaba de que un policía no podría revisarte el vehículo. Pues eso sigue vigente, la policía te puede revisar el vehículo. O sea, lo que a él le preocupa respecto de que si te pueden sembrar algo, está vigente. Entonces, en realidad lo que sí decía el general Quiabra, ¿qué cosa es? De contrabando, le sacaron la derogatoria de la detención preliminar. Sí, eso lo reconoció. Y la detención preliminar... Fue un torpedo, dijo que se puso la ley. El abuso no implica la derogatoria. ¿Por qué? Porque, mira, basado en resultados, toda la derogatoria que ha habido y el bombardeo contra el Código Procesal Penal, ¿qué ha traído consigo? Que aumente la delincuencia exponencialmente a tal nivel que los delincuentes saben que pasada 24 horas no lo vas a poder tener. O sea, yo mato a alguien ahorita, me escondo 24 horas y a la hora vigilancia no quitas algo y nadie me va a poder detener, ¿te das cuenta? Entonces, eso está generando impunidad. Crimen organizado, también.
Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué el Congreso no da marcha atrás y se da cuenta sobre la base de resultados que no ha funcionado? El Congreso sí que dio marcha atrás. Es el Ejecutivo que ha observado pero si te a das la cuenta, rectificación promulgada por el Congreso. cuenta, digámoslo en términos sencillos, juegan en pared. ¿Por qué? Porque no es que el Poder Ejecutivo no quiso, digamos, dejar en blanco las cosas, se lo ha devuelto y el Congreso lo tiene encarpetado ahí hasta marzo y lo va a seguir manteniendo ahí, va a pasar a comisión, en fin. Porque si quisiera, en realidad, por insistencia, lo podía sacar. Pero en realidad, fíjate tú, ¿es necesario o no es necesario la detención preliminar? Vamos a hacer un poco de historia. En el año 2000, cuando nacen los casos de Fujimori, no existía detención preliminar. No existía. Entonces nos preguntamos qué hacemos. Y por eso sale la ley 27739 y 27799. Por eso es que sale. Nosotros no teníamos eso. Y después el Código Procesal Penal las recoge. Por eso desde el año 2000 sale esto. Recuerda del caso de Laura Bozzo. O sea, entonces, ¿es necesario? Es necesario. Y nuevamente, los abusos no implica la derogación, porque bajo ese aspecto tendríamos que derogar todo aquello que contenga abusos. Entonces, sería un Estado inexistente, ¿te das cuenta? Eso no puede justificarse. ¿Se hace necesario? Sí. Y se hace necesario responsabilizar a quien abusa de eso. Y ahí están jueces, fiscales y policía mismo también. Otras denuncias que hemos visto en la televisión el día de anoche, en los programas dominicales, tiene que ver con el papel jugado por algunos congresistas, como Darwin Espinosa específicamente, durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando se crea la denominación Los Niños, que parece que viene del señor Castillo mismo, del presidente de la época, que habría él recomendado y en buena cuenta impuesto a algunos allegados de él como ministros, bajo la condición de que le reporte adelante todo lo que entre y salga de ese ministerio. ¿Cómo reacciona usted cuando se entera que el Estado peruano ha sido manejado así? Mira, una desilusión total. ¿Por qué? Más que nada, más que por el manejo, por la falta de reacción y por la falta de sanción. Porque tú te das cuenta, el sentir popular es: vienen, ganan lo que quieren, hacen lo que quieren y no pasa nada. Porque aquí, al fin y al cabo, la pregunta es, el señor no solamente por eso le están imputando agarrar fondos públicos y también mal utilizarlos en campañas propias. O sea, no es una sola cosa, no es un tema aislado. No. Son un rosario de cosas. Los niños tienen sin duda muchísimo de qué dar cuenta. Abogado Vladimir Padilla, muchas gracias por su presencia acá, también gracias. por sus explicaciones, por su toma de posición desinteresada sobre varios de los temas que están en debate en materia penal. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y entramos al segmento final de Las Cosas Como Son con el economista y exministro de Economía, Alonso Segura.